¿Qué le parece, pastor? Bravo, bravo, bravo. Bien, 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 bien. ¿Salió bien? Excelente. Salió bien, hermano. Muchísimo. No, está bien, está bien, está bien. Ajá. Gracias, gracias, hermano Hugo. Dios le bendiga y un placer poder verle y saludarle y verle mejor. Gracias a Dios hemos estado orando mucho por usted y nos alegra, hermano. Gracias, pastor, muy amable. Gracias. Permítame orar y también luego le presentaré a nuestro conferencista en esta noche. Así que vamos a orar primero, hermano. Señor, a ti las gracias por esta noche, porque nos da, Señor, el privilegio grande de poder en tu gracia, en tus bondades, Dios, tener salud, tener, Señor, también un matrimonio con una esposa como compañera. En la gracia tuya, Señor, ha sido y es una bendición. Te ruego y te pido, Señor, que nos regales un buen tiempo ahora con la palabra, con la enseñanza. Usa a tu siervo, mi hermano Pablo, y que pueda ser, Señor, un portavoz de tu palabra para edificación, para alimentar nuestra vida, fortalecer nuestro espíritu, Señor, por la verdad tuya, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor, estamos orando ahora, Señor, muy agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la mayoría o todos aquí conocemos a Pablo. Pablo Molina es ya alguien que vino y nos visitó el año pasado. Tuvimos el privilegio de conocerle. Un poco fue tal vez corto el tiempo de conocerle, pero sin embargo ha sido bueno. Nos alegra que nosotros podamos conocerle y compartir. Está estudiando en el máster seminario, haciendo su maestría, y bueno, nos da gozo poder tenerle y poder compartir ahora aquí con nosotros esta enseñanza de acuerdos en el matrimonio. Así que bienvenido, hermano Pablo, y tienes el tiempo, hermano, puedes, si gusta, compartir la pantalla, si lo que vos vas a hacer está todo bajo tus órdenes ahora. Amén, gracias hermanos, buenas noches. Bueno, si me puedes compartir ahí la pantalla, solo usar una imagen. Pero muchas gracias, querido amigo y pastor Miguel. Ha sido para mí, es un gusto volver a ver a muchos de ustedes. Como dijo el pastor, estuve en noviembre del año pasado ahí para la conferencia y promocionando un poquito también el seminario de Masters, ¿no? Así que, bueno, siempre estoy ahí dispuesto como embajador de Masters para cualquier consulta al respecto. Así que, bueno, como decía, he acabado de estudiar ahí una maestría y ahora continuando otra, pero lo más importante que el estudio es crecer en la comunión, en el conocimiento del Señor Jesucristo, y esta noche me permite eso, ¿no? Servir al cuerpo de Cristo. Y porque, bueno, los considero así como vamos a ver hoy día, a pesar de que estamos lejos, pero bueno, circunstancialmente la tecnología nos permite acercarnos y habrá otra oportunidad de verlos nuevamente en presencia. Bueno, entonces me ha tocado ya un tema que me lo han asignado por si acaso, y es sobre el acuerdo en el matrimonio y está basado en Amós 3:3. Y antes de entrar, los acuerdos involucran partes, ¿no? Y tal vez muchos conocen esta imagen, no sé si se ve ahí. Sí, sí. ¿No? No quiero decir que los que se casan, los que nos casamos somos burros, solo es para ejemplificar cómo ponerse de acuerdo, por si acaso. Son dos burros, ¿no? Vamos a decir que es un burro y una burra. Y bueno, fíjense que tienen ahí comida a sus dos lados y cada uno quiere jalar para su lado, ¿no? Quiere comer primero. Y fíjense que al jalar para su lado, cada parte, cada burro, lo único que hace es ahorcarse y no puede llegar a comer y no puede llegar a disfrutar de su comida. Entonces, luego de pelear y de jalar tanto, se cansan acá, y
y se preguntan, ¿qué hacemos? Entonces llegan a un acuerdo y primero van a un lado, comen, ambos disfrutan y luego van al otro lado y comen la otra parte. Y fíjense que al final salen ganando porque no solamente han comido lo de su parte, sino han comido de las dos partes y se han puesto de acuerdo. Pues bueno, esta es la historia de los dos burritos, ¿no? Y es la misma historia que tenemos nosotros como seres humanos y hoy aplicado al matrimonio. Y a veces como esposos y esposas somos como estos dos burritos que queremos jalar para nuestro lado y al final nos hacemos daño y no logramos asir aquello a lo cual Cristo nos ha llamado en el contexto del matrimonio. Así que, bueno, mi tema, como les dije, es los acuerdos en el matrimonio, cómo estar de acuerdo en el matrimonio. Y si no estamos de acuerdo en el matrimonio cristiano, pues no estamos cuerdos, ¿no? Entonces, el texto de esta noche, si ustedes, les pido que tengan sus Biblias a mano, es Amós 3:3. Amós 3:3. Y yo le decía a Miguel que si bien entendía bien el tema, el texto tuve una dificultad en entenderlo, no el 3:3, sino el contexto, porque en realidad Amós 3:3 no está hablando directamente del matrimonio, no es ese el punto ni del libro ni del texto, pero como vamos a ver, vamos a tomar el principio que podemos tomar de la palabra. Y Amós, en realidad, muy rápidamente para que entiendan, trata acerca del juicio de Dios sobre su pueblo. No había un juicio de Dios que iba a venir que vino sobre el pueblo de Israel y sobre el pueblo de Judá. Estamos hablando del año 750 antes de Cristo. Amós era un boyero, uno que recogía higos silvestres, y Dios lo llama como profeta de Israel, ¿no? Y Amós va a traer una palabra de juicio sobre este pueblo, porque el pueblo de Dios había tenido una falta de adoración verdadera y una falta de justicia entre el pueblo. Entonces, en los primeros 2 capítulos de Amós vemos el cumplimiento del juicio de Dios, que Dios trae un juicio sobre las naciones vecinas y en particular sobre Israel y sobre Judá. Y bueno, el capítulo 3, el versículo 1, 2, Dios les dice, yo esperaba algo diferente de ustedes, porque yo los he rescatado de Egipto, 1, y 2, yo los he escogido de todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, como yo los he escogido, les he dado mi ley, esperaba que ustedes se comporten de manera diferente. Pero ellos no se habían comportado así, a pesar de conocer la ley. Y eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 2, cuando presenta el caso del pecado de la humanidad. No importa al final si sigues la ley escrita o la ley de tu conciencia, al final la conclusión es que no podemos seguir la ley de Dios por nosotros mismos. Entonces, Amós pasa a explicar los motivos del juicio de Dios. Él, siendo un hombre de campo, usa observaciones de la naturaleza para mostrar la seguridad de su profecía sobre el juicio que viene. Entonces, en los versículos 1 al 8 del capítulo 3 de Amós, Amós introduce y presenta 11 preguntas que reflejan una relación de causa y efecto. Es decir, que toda acción provoca una reacción y un efecto. Y es por eso que él dice, ¿andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran? O sea, la pregunta es retórica. La respuesta, ustedes sabrán, es que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, ¿no? Entonces, la causa de que no pueden andar es de que no están de acuerdo, ¿no? Nadie puede andar juntos si no está de acuerdo. Y luego él va a pasar a hacer otras 10 observaciones. Dice, rugirá el león sin que haya presa, ¿no? Y todos sabemos que no, que cuando un león ruge es porque hay una presa cercana, ¿no? Y así, hay otro, en el versículo 8, si mal no recuerdo, mejor dicho, en el 7 dice, bueno, acá lo tengo, dice, ¿habrá algún mal que Jehová no lo permita? Y ahí hablando incluso de la soberanía de Dios respecto a el mal. El versículo 5 dice, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador, se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho.
porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Entonces, presenta declaraciones de causa y efecto. Si se toca la trompeta, ¿qué pasa? El pueblo se alborota, porque algo está pasando, hay guerra, hay invasión, ¿qué hay? Sí, es ¿No? eso. Ahí está el punto, Miguel. Si un león ruge, obviamente que vamos a temer. Entonces, cuando él dice, andarán dos juntos, si de acuerdo no estuvieran, más que enfatizar algo sobre el matrimonio, está diciendo, no pueden andar dos juntos. Es decir, así como dos personas que no están de acuerdo no pueden andar juntos, con esa seguridad que nos da ese axioma, esa declaración, así va a venir el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Me entienden? Y el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y de Judá iba a venir porque ellos se habían olvidado de Dios, habían dejado la adoración y habían estado cometiendo injusticias en medio del pueblo. Por esa razón, por esa causa, la consecuencia iba a ser juicio. Pero ¿qué podemos aprender de este versículo? Hay un principio, andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran. Entonces, lo que vamos a aprender de este pasaje, en primera instancia, es de que en la vida hay una relación de causa y efecto. Desde lo macro, tenemos ahora el mundo, el universo que existe, debe haber una causa para el universo, y esa causa es Dios. ¿Me entienden? Nosotros somos el efecto de una causa, como seres vivos, como personas. Bueno, una causa mayor que es Dios, pero somos la causa de la unión de nuestros padres. ¿Me entienden? Y nuestros hijos son la causa de la unión nuestra con nuestra esposa, son el efecto de nuestra relación. Entonces, hay una relación de causa y efecto. Entonces, pensando en eso, en esa relación de causa y efecto, es decir, que nadie puede andar de acuerdo, nadie puede andar junto si no está de acuerdo, vamos a aplicarlo eso al matrimonio, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo para andar juntos, para no ser como esos dos burritos de la imagen que mostramos al comienzo, que muestra el comienzo. Ahora, el principal problema del matrimonio es que pensamos que la buena relación en el matrimonio se dará por azar o por la providencia, que el matrimonio seguirá su causa inexcusable, es decir, que si tenemos suerte o bendición, el matrimonio puede tener éxito, y si no tiene suerte para el mundo o bendición, pues va a ir mal. Es como una cuestión de azar, digamos, puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, depende de tu suerte, digamos, diría en el lenguaje humano o mundano, ¿no? Y nosotros diríamos, depende de la bendición de Dios o no. Y muchas veces nos casamos pensando que el matrimonio es un cuento de hadas, ¿no? Mi esposa, justo cuando le comentaba algo sobre esto esta mañana, me decía que de niña le regalaron un cuento sobre la Bella Durmiente, ¿no? Esa joven que es despertada por el beso de un príncipe. Y al final del cuento, de este cuento u otro tipo de cuentos, acaba siempre con una frase, dice, y vivieron felices para siempre, ¿no? O cuando se casan, se van y el auto, el letrerito, la placa del auto dice, vivieron felices para siempre. Y muchas veces pensamos que el matrimonio es así, que bueno, hemos orado, somos creyentes, bueno, en el caso de que así haya sido, o incluso que no haya sido así, que no se hayan casado siendo creyentes, siendo cristianos, siempre hay la expectativa de que seremos felices para siempre. Estamos afectados por ese imaginario y por esa expectativa que es legítima, pero que lamentablemente muchas veces no es realidad, y la realidad a veces es dura y diferente. Así que por más buenas intenciones que tengamos, los problemas pronto surgirán en el matrimonio, y lo que parecía un cuento de hadas muchas veces se convierte en un cuento de terror, ¿no? En un cuento de terror. ¿Por qué? Porque esa unión entre la nueva pareja no se da por arte de magia. No se da por arte de magia. Debe haber trabajo en esa relación. Como decíamos al comienzo, hay causa y hay efecto. ¿Andarán dos juntos? Si no estuvieran de acuerdo, no. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, y para ponernos de acuerdo debe haber trabajo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, trabajo es en el sentido que debemos invertir en esa relación, en esa nueva unidad, o en esa viña, digamos, si ponemos la analogía de una viña. Las cosas no sucederán por azar, no. Como vimos, todo tiene
una causa. Todo efecto tiene una causa. La ley de la siembra y la cosecha. Si tú quieres achachairús ahí en Santa Cruz, pues tienes que cuidar la planta de achachairú. Bueno, no sé, por ahí no se la cuida mucho, no conozco mucho de achachairús, pero sí puedo hablar de uvas y viñedos aquí en Tarija. Y no conozco ninguna uva o viñedo que dé buenas uvas si no la cuidas, ¿no? Entonces, si queremos matrimonios felices y unidos, debemos invertir en ellos. Ahora, ¿cómo invertimos en ellos? Como creyentes, trabajamos o debemos hacerlo, debemos invertir en nuestro matrimonio con base en la palabra de Dios. Y muchas veces también debemos descansar en la palabra de Dios, activa y pasivamente, como vamos a ver más adelante. Y conscientes sobre todo que la palabra dice que si bien somos hijos de Dios, somos dos personas pecadoras que nos hemos unido con un propósito. Pecadoras, caídas, egoístas, que damos todo por un propósito, pero que esa unión demanda entrega y sacrificio. Así que con base a ese texto de Amós 3:3, andarán dos juntos y de acuerdo no estuvieran, y en parte también a otros pasajes, como vamos a ver hoy, Efesios 4:18 al 25 o al 33, vamos a ver tres principios para tener un matrimonio en armonía, en acuerdo, para estar de acuerdo. Tres principios para un matrimonio en armonía. Así que vamos a leer, ya hemos leído Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Vamos a tomar como el principio. Esto es como un proverbio. El pasaje y el libro no tiene que ver con el matrimonio, pero vamos a tomar el principio. Se aplica al matrimonio. Y vamos a leer rápidamente Efesios 4:18 al 25, que también va a estar dominando este taller o este estudio bíblico. Bueno. Biblias, Efesios 4:18 al 25. No, Efesios 5:18 al 25. Disculpen, Efesios 5:18 al 25. Y dice así la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por esta noche, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra, de tu ley, que puedan hablar a nuestra mente, a nuestro ser entero, para que al entender y comprender tu palabra podamos glorificarte, Señor, a ti, y también podamos gozarnos en tu palabra y podamos gozarnos en nuestro matrimonio, para que obedeciendo tu palabra nos vaya bien, y también podamos nuevamente darte la gloria. Bendice a cada uno de los que están acá, bendice a cada persona, a cada matrimonio, y abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento y usa mi vida para exponer tu santa palabra, Señor.
Reconocemos que sin tu presencia, sin tu espíritu, sin la iluminación que viene del Espíritu Santo, no podemos hacer nada, no podemos entender tu palabra y no podemos comprenderla ni aplicarla. Así que pedimos el auxilio, la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo, del amado Espíritu Santo, para que pueda abrir nuestro entendimiento para entender su palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así que vamos a ver, como dije, 3 principios en base a los textos que he leído. Y el primer principio para que haya armonía en el matrimonio, para estar de acuerdo en el matrimonio, es estar unidos en Cristo. Es estar unidos en Cristo. Unidos en Cristo. Una sola carne. Así que el texto que vimos es: andarán 2 juntos si de acuerdo no estuvieran. Como dije al inicio, la respuesta es definitivamente no. No es posible andar juntos si no estamos de acuerdo. Ahora, parece algo lógico, sin embargo, que algo parezca lógico no significa que comprendamos u obedezcamos su implicancia. Hay muchas cosas que nos parecen lógicas. La Biblia dice, los demonios creen en Dios y tiemblan, es lógico, pero no por eso obedecen. Todos sabemos que, por ejemplo, el matrimonio es la institución más antigua. Vemos su primera referencia en Génesis 2:24, cuando el texto dice, en Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí vemos la primera referencia a la institución del matrimonio. Serán una sola carne. Y esta unidad es un misterio tremendo. Es una unión indisoluble y permanente establecida por Dios mismo. Ahora, dicho sea de paso, la unidad en el matrimonio, una vez que dejamos a nuestro padre y a nuestra madre, no nos exime de la responsabilidad del quinto mandamiento de honrar padre y madre. No, sino que más bien ahora representa que en esta nueva relación con nuestra esposa, con nuestro cónyuge o nuestro esposo, presenta una prioridad sobre la otra relación. Pero seguimos honrando a nuestro padre y a nuestra madre, pero nunca por encima de nuestro matrimonio. Así que cuando dice ahora se unirán y serán una sola carne, está hablando de una total unidad de 2 partes que constituyen un todo. 2 partes que constituyen un todo. Y esta unidad se da en varios niveles. Hay una unidad emocional en el matrimonio, hay una unidad espiritual, hay una unidad física, sexual y económica y legal. Es un misterio, es muy complejo. No somos animales, no, somos imago Dei, creados a la imagen de Dios, y tenemos un componente espiritual, emocional, raciocinio, ¿no? Pero también hay una unidad incluso legal y económica, como dije recién, ¿no? Nuestras leyes amparan esa relación y es una unidad legal, e incluso en temas económicos, en bienes y todo eso, ya no es de 2, sino es de 1. Así esté el nombre de las cosas a nombre de uno, de una persona, la ley para la ley es de ambos. Entonces, esa es la unidad de partes que constituyen un todo. Podemos pensar esto como los granos de un racimo de uva. Son distintos los granos, pero al mismo tiempo están unidos al racimo, forman una unidad. Y lo mismo podríamos decir de los racimos. En una viña hay varios racimos. Si bien son distintos, esos racimos forman parte de una unidad, de una sola viña o parral. Y así que así es el matrimonio. Somos distintos por diseño, pero formamos una unidad. Y esa unidad en lo físico se expresa, por ejemplo, en los hijos que nacen de esa unión, de 2 personas diferentes. Misteriosamente, asombrosamente, nace una tercera, nuestros hijos, que llevan los genes de sus padres. Y ahí es como una expresión clara y externa de cómo 2 personas forman una unidad. Así que ese es el misterio del matrimonio. Entonces, lo primero que debemos entender y pensar detenidamente es que ahora somos una sola carne, una unidad. Pero este principio es general, no es exclusivamente cristiano.
está en el Antiguo Testamento y nos sirve para entender y comprender la importancia de la humanidad. Pero este principio se podría aplicar a cualquier ámbito, es decir, los matrimonios no cristianos o incluso ateos podrían entender que el matrimonio es una unidad física, legal y emocional. Y también todos podrían entender que no puede andar nadie juntos si de acuerdo no estuvieran. Podríamos decir que nuestros políticos saben que si el país no se une, no va a ir a buen puerto. La moneda que tenemos, el lema que tenemos en nuestra moneda nacional, en el escudo, dice, la unión hace la fuerza. Todos sabemos que la unión, la unidad nos lleva a un buen puerto, ¿no? Un equipo de fútbol podría decir, si nos unimos entre dirigentes, jugadores y todos, vamos a lograr el campeonato. Entonces, este concepto es posible entender, que sea entendido por cualquier persona, aún por los cristianos. Y aún podríamos aplicar este pasaje de andarán dos juntos y de acuerdo no estuvieran a cualquier otro ámbito de la vida. Sin embargo, nosotros como cristianos no solamente somos personas humanas o naturales, somos más que eso. Segunda Corintios 17 dice que somos nuevas criaturas en Cristo, somos un linaje, un nuevo linaje escogido, como dice 1 Pedro 2:9, y tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Hemos nacido de nuevo en Cristo. No somos como cualquier otra persona. Eso no nos debe llevar al orgullo, sino a la humillación, a la humildad y a dar gracias a Dios por eso. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros y espera, y se espera, como dice la palabra, que ya no vivamos según los deseos de la carne, sino según los deseos del Espíritu, ¿no? Gálatas 5 y 6, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir un paso más allá. Y como les dije, este principio de andarán dos juntos y de acuerdo no estuvieran, es un principio general, pero todavía no necesariamente cristiano del Nuevo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo introduce un nuevo concepto y analogía respecto al matrimonio, ¿no? Hemos visto en 2 Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? ¿No? Y si bien tampoco ese pasaje de 2 Corintios 6, 14 habla específicamente del matrimonio, se puede aplicar a cualquier otro ámbito, el principio es cierto. No puede unirse la luz con las tinieblas. No pueden estar dos personas juntas si no están de acuerdo en lo espiritual, de acuerdo en otro tipo de cosas. Y es por eso que sostenemos como creyentes, como cristianos, que no es bíblico y no es correcto casarnos o unirnos con un yugo desigual a nivel de matrimonio, ¿no? Porque no va, sencillamente porque no vamos a estar de acuerdo, porque el sábado en la noche, el viernes en la noche, como hoy, el cónyuge cristiano va a decir quiero ir al estudio bíblico de matrimonios y el otro cónyuge va a estar pensando en ir, no sé, a cualquier otro lado, a la discoteca o a un encuentro. No va a haber unidad y siempre va a haber conflicto. Pero bueno, no siempre será así. A veces luego el cónyuge se convierte. Nos queda orar mientras tanto. Entonces, Pablo introduce un nuevo concepto también en Efesios 5, el pasaje que hemos leído, y es que la iglesia es la esposa de Cristo y está unida a ese cuerpo. La iglesia es la esposa de Cristo y como iglesia está unida a Cristo. Entonces, déjame adelantar un poco de ese concepto. En el Nuevo Testamento en general y el pasaje de Efesios 5, 21 y al 30 nos habla de que todos somos un cuerpo en Cristo. Cristo es la cabeza. Esta es la doctrina gloriosa de nuestra unión con Cristo. Ese es el misterio. No es un misterio que no podamos comprender, intuir, sino que no lo podemos comprender completamente. ¿Cómo es que estamos unidos con Cristo? Acabamos de leer que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Bueno, ahora Cristo estuvo en una eterna relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Cristo es coeterno y coigual, es de la misma sustancia. Tenemos ahí la doctrina de la triunidad, ¿no? Sin embargo, Cristo en un momento tuvo que dejar su posición de privilegio y vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar a su iglesia, a su novia, a su esposa.
En la cruz, Él pagó el precio de rescate, la dote por su novia, por los redimidos, por su iglesia escogida, para aquellos que habrían de creer en Él. Pero para hacer eso tuvo que dejar esa relación sin igual que tenía con su Padre y en la eternidad. A tal punto que en la cruz Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque Él cargó nuestro pecado y en ese momento el Padre quitó su presencia del Hijo, ¿no? Por amor a nosotros, por amor a su iglesia, Cristo experimentó eso. Así que luego de eso, Él resucitó, nos rescató, nos resucitó, ascendió, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, su iglesia, su esposa, su novia. Y incluso está su identificación con nosotros, que todavía mantiene su naturaleza humana junto a su naturaleza divina, no se mezclan, pero Cristo tiene todavía la forma, la apariencia del cuerpo humano. Así que un día va a volver a recoger a su esposa y va a celebrar las bodas del Cordero. Ese es el misterio que habla Pablo, la doctrina de la unión mística con Cristo. Y esto se constituye un ejemplo supremo para nuestra relación en el matrimonio. Así también nosotros estamos unidos con el cónyuge. ¿Se imaginan? Estamos unidos a Cristo, ya no podemos separarnos. Por eso que los que sostienen que nos podemos separar de Cristo es como sostener que tu mano se puede separar de tu cuerpo por su propia voluntad. No puede la mano separarse del cuerpo. Ya está unida al cuerpo de Cristo, ya no puede separarse. Entonces, ¿se dan cuenta? Así como hay una unidad entre Cristo y su iglesia, hay una unidad entre el esposo y la esposa en diferentes niveles, como hemos visto. Ya no somos más dos personas, sino somos una sola carne. Somos dos personas que andan juntas. Ya no podemos vivir como si fuésemos dos entidades independientes como solteros, sino que ahora misteriosamente hay una unidad indisoluble desde un término bíblico, ¿no? Así que el primer principio que vimos para caminar de acuerdo es entender que somos una unidad como esposo y esposa, somos uno, y al mismo tiempo como iglesia somos una unidad en Cristo, ¿no? Ese es el primer principio que debemos tener en claro. El segundo principio, para estar de acuerdo, para vivir de manera armoniosa, es que debemos estar llenos de la palabra de Dios. Si somos cristianos, si tenemos una nueva naturaleza, debemos estar llenos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir en acuerdo en términos bíblicos? Pues bien, es la verdad de Dios la que nos debe unir en cualquier nivel, aún en el matrimonio, en la iglesia y en el matrimonio. La verdad divide y la verdad une al mismo tiempo. Entonces, la unidad en el matrimonio, el acuerdo en el matrimonio debe basarse en las disposiciones de la palabra de Dios respecto al matrimonio. Si Dios ha creado y ha diseñado el matrimonio, pues Él es el único que conoce cómo éste puede funcionar de la mejor manera. Más si nosotros somos creyentes o cristianos. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Dios more en abundancia entre vosotros, exhortándoos y enseñándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con cánticos e himnos espirituales. No hay otra manera de tener unidad en un nivel macro si no estamos unidos en la palabra de Dios. Y aquí vemos la importancia de la enseñanza bíblica, de la predicación bíblica en la iglesia. No podemos tomar principios de la psicología humana para el matrimonio, debemos tomarlos de la palabra de Dios. No podemos tomar principios de nuestra experiencia, cómo a mí me ha funcionado y así quiero que ustedes vivan como yo. No, sino debemos tomarlos de la palabra de Dios, porque esos principios son inmutables y eternos. Pero lamentablemente en nuestros púlpitos y nuestras librerías, en relación a la enseñanza sobre el matrimonio, muchas veces están llenas de psicología mezclada con versículos bíblicos o de experiencias propias o de moralidad mezclada con versículos que pueden tener algún efecto efímero, como una aspirina, puede calmar algún dolor, pero no soluciona necesariamente el problema de fondo. Ahora, fíjense que Colosenses 3:16 al 25 es exactamente igual al pasaje que hemos leído al inicio, Efesios 5:18 al 30.
Como hemos visto, en Efesios 5:18 nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Que no seamos embriagados del vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es exactamente lo mismo que ser lleno de la palabra de Dios. Producen los mismos efectos a nivel personal y matrimonial. Si ustedes comparan Colosenses 3:16 al 25 y lo comparan con mejor dicho, lo comparan con Efesios 5:18 al 30, van a ver que es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué ser lleno de la palabra de Dios es lo mismo que ser lleno del Espíritu de Dios? Porque es el Espíritu Santo quien inspiró su santa palabra a la Biblia. Por tanto, no hay contradicción. Mientras más estemos llenos de la palabra de Dios, más estaremos llenos del Espíritu Santo. Y mientras más estemos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar llenos de la palabra de Dios. ¿Me entienden? No hay contradicción. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es tener manifestaciones extrañas y descontroladas y sin sentido como muchas iglesias practican o como muchas veces hemos entendido. No, al contrario, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por la palabra, controlado por el Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta esa llenura? Uno, en una conversación espiritual. De pronto dejamos de hablar de cosas superfluas, de cosas pecaminosas y nos enfocamos en una conversación espiritual. Eso es lo que hemos leído en Efesios 5:18. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Empezamos a hablar alabanzas, a hablar de la Biblia. Dos, expresamos cánticos que reflejan el gozo de nuestro corazón y alaban al Señor. Tres, dice aquí Efesios 5:20, dando gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios cuando estamos llenos de la palabra y aún en situaciones difíciles, ¿no? Por eso la palabra dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, ¿no? Ahora, hay un cuarto elemento de estar llenos de la palabra de Dios, según Efesios 5:21. Fíjense que hay una continuación. Ser lleno del Espíritu, ser lleno de la palabra nos lleva a hablar salmos, a estar cantando, al estar agradecidos con el Señor. Pero también dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ser lleno del Espíritu es estar sometido a la palabra de Dios, es someternos unos a otros. Y este va a ser nuestro último principio de esta noche para estar de acuerdo y armonía en el matrimonio. Ya hemos visto, el primer principio es estar unidos en Cristo. Queremos un matrimonio pleno, debemos estar unidos en Cristo. Y en esa unidad en Cristo debe reflejarse nuestra unidad matrimonial. ¿Me entienden? Esa es la mejor manera. Y si no tienes un cónyuge que conoce a Cristo, pues debes orar. La palabra dice que esperes, que ores, para que por tu testimonio ese cónyuge sea alcanzado, ¿no? El segundo principio que hemos visto es que la unidad se va a basar en la verdad de la palabra de Dios. El que va a decir cómo vivir de manera adecuada, en acuerdo, es la palabra de Dios. Es Dios mismo porque Él diseñó el matrimonio. Así que nuestro tercer principio, derivado de esto, derivado de ser lleno del Espíritu, lleno de la palabra, es sometiéndonos unos a otros. Y ahora vamos a entrar a una aplicación práctica. Ya hemos visto de alguna manera el principio de causa y efecto, ¿no? Unidos en Cristo, llenos de la palabra, hemos visto algunos conceptos. Ahora vamos a ir a algunas aplicaciones más prácticas para nuestro matrimonio. El texto dice, someteos unos a otros en el temor de Dios o en el temor de Cristo. Y luego, si nosotros vemos de Efesios 5:21 al 33, vamos a ver tres niveles en los cuales se aplica ese someteos los unos a los otros. Se aplica al matrimonio cristiano entre esposo y esposa, al hogar entre hijos y padres y al trabajo entre siervos y amos. Pero por hoy, por motivos de tiempo y por nuestro tema, nos vamos a enfocar en el primer nivel, nos vamos a someter unos a otros en el matrimonio. Así que, ¿qué es someternos unos a otros? De aquí voy a tomar algunas enseñanzas del doctor Martin Lloyd-Jones, que ya falleció, un gran predicador del siglo XX. Entonces, recordemos que en nuestro primer punto vimos que nuestra unidad en Cristo.
Ahora somos una sola carne entre cónyuges, una unidad en el matrimonio. Y también hemos visto el misterio de nuestra unidad como creyentes, como iglesia con Cristo. Ahora, la tendencia del ser humano sin Cristo es ser independiente, ser individualista, egoísta, egocéntrico. Nadie quiere someterse a otros, todos buscamos nuestro beneficio. Estamos hablando las características de una persona no regenerada. Y aunque como cristianos muchas veces todavía tenemos esos resabios, se supone que como creyentes poco a poco nos damos cuenta de eso porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y vamos creciendo a la imagen de Cristo. Pero el ser humano es independiente, es individualista, es egoísta, es egocéntrico, no se somete a la autoridad, no le gusta eh, someterse. Pero una persona llena del Espíritu Santo va a considerar a otros, no solo va a considerar sus propios fines egoístas, sino que también va a considerar el fin, el deseo, los sueños de otros y en este caso de su cónyuge. El ego es la raíz de todos los problemas y especialmente es la raíz de los problemas del matrimonio, porque somos individualistas, porque pensamos en nosotros mismos. Entonces, una persona egoísta y egocéntrica es obstinada y es hipersensible. Siempre quiere tener la razón por la razón y no porque ame la verdad. No le interesa la verdad, sino tener la razón. Entonces, por esa razón siempre ve el error en el otro y no en él o en ella misma. Pero esto contrasta con la definición de amor que vemos en 1 Corintios 13. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es actancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, sino en la verdad. En otras palabras, el amor no es egoísta. Entonces, así como somos un cuerpo, un solo cuerpo en Cristo, así también somos un solo cuerpo en el matrimonio. No andamos cada uno por su lado. La mano no anda por un lado y la cabeza por otro, o el pie por la izquierda y el otro pie por la derecha. No, sino andan en armonía. Y es algo, y esto es clave para entender cómo nos debemos someternos en el temor del Señor. Nos sometemos para andar juntos, para estar de acuerdo, nos sometemos los unos a los otros. Pero hay algo más. Nos sometemos en el temor del Señor, en el temor de Dios, y otras traducciones dicen en el temor de Cristo. Y esta palabrita, el temor de Cristo o en Cristo, es algo que se va a repetir en las otras instrucciones más abajo, cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, el versículo 22 de Efesios 5. Luego, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Y el capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, lo que caracteriza al creyente no es una sumisión o sometimiento per se, allá me debo someter, no, sino que la razón, el motivo del sometimiento es en el temor del Señor, por el temor del Señor. Ahora, esto no significa que ahora vivimos en un espíritu de esclavitud a la ley como muchos hacen ahora. Debo hacerlo porque la ley lo manda. No, no es esa la actitud, o incluso porque la palabra de Dios lo manda. Claro que debemos honrar la palabra de Dios, pero el cristiano no lo hace por temor, sino lo hace por amor a Cristo, no por temor a la ley. La preocupación del cristiano, dice el fallecido doctor Lloyd Jones, no solo es guardar la ley, sino temer y honrar a Cristo. Esa es nuestra motivación, honrar a Cristo. El cristiano se define y halla su identidad en Cristo y no en la ley. Hace las cosas pensando en Cristo, su Salvador y Señor, quien lo ha librado de la maldición de la ley. Porque el cristiano verdadero sabe que no puede cumplir la ley de manera cabal y perfecta. Y por eso todo lo que hace es pensando en Cristo, pensando siempre que su justicia está en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, no vivimos, no como viviendo sin ley, no es que no vamos a tener ley, sino que estamos bajo la ley de Cristo, la ley del amor a Cristo. Porque ahora estamos unidos a Cristo, somos su novia, su esposa, su cuerpo. Así que hacemos todo en el temor y amor de Cristo, considerando el ejemplo de Cristo, el amor de Cristo, como dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
teniendo una naturaleza divina, no escatimó ese privilegio, sino que se despojó de ese privilegio, no de su naturaleza, él siguió siendo Dios, se despojó de esos privilegios y vino a buscarnos, a hacerse hombre, y no solamente hombre, sino que murió por nosotros en muerte de cruz. Entonces el creyente se somete unos a otros, nos sometemos como cónyuges, nos sometemos en iglesia, nos sometemos entre hermanos, nos sometemos a la autoridad por pensando en Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, cómo Él se sometió a su Padre, cómo Él se humilló. Esa es nuestra motivación verdadera. Por eso lo hacemos y por eso nos sometemos, ¿no? Entonces, dicho eso, eso es lo que significa el versículo 21, someteos unos a otros. Entonces ahora vamos a pasar a algunos principios y consejos prácticos para el matrimonio, derivados de este texto de someternos unos a otros. Efesios 5, 22, 24 nos habla de los deberes de la esposa. Dice, la mujer debe estar sujeta a su marido como al Señor. ¿Por qué? ¿No? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, la razón que da Pablo por qué la mujer debe someterse al marido es por el orden de la creación. Fue el marido que fue creado primero de la nada, y luego Dios de la costilla de Adán, del varón, hizo a la mujer. Del varón creó la varona, ¿no? Y es por esa razón que la mujer debe someterse y sujetarse al marido, por el orden de la creación. Y es el mismo principio que Pablo va a dar en 1 Timoteo del por qué en la iglesia la enseñanza, la autoridad está para el hombre y no para la mujer. Y este es un principio general. En este caso, la razón de la sujeción es debido al orden de la creación. El marido fue creado primero, pero también hay algo lógico. Alguien siempre debe tener la iniciativa y el liderazgo. Supongamos que hubiera creado primero a la mujer y de la mujer hubiera sacado al varón, pues ya no tendríamos el movimiento feminista, sino tendríamos el movimiento machista o masculinista, ¿no? Todos quieren ser cabeza, pero hay un principio lógico en cualquier unidad, en cualquier organismo, en cualquier entidad. Alguien debe tener la última palabra, ¿no? ¿Se imaginan un país sin un presidente que tome la última decisión en algún caso? ¿Se imaginan una empresa que funcione sin una cabeza, sin que alguien asuma la responsabilidad final? Sería imposible, sería un caos. En cualquier ámbito de la vida tenemos a alguien que al final, en última instancia, asume la responsabilidad. Y nadie se queja por eso. Nadie dice, vamos a rebelarnos contra el piloto de un avión, porque no puede ser que haya un solo piloto. Los pasajeros también queremos ser pilotos, ¿no? Nadie dice, no, no puede ser que haya un solo presidente y que el presidente mande. No, sería una anarquía, un caos. Entonces, siempre debe haber alguien que sea la cabeza. En este caso es el varón, Dios lo dispuso así. Ahora, el hecho de que la mujer se someta, se sujete al varón, no significa que la mujer no pueda opinar o proponer. Siguiendo con la analogía del cuerpo, la cabeza es la que da la orden o la que toma la iniciativa, pero el brazo trabaja o reacciona de manera coordinada con la cabeza. Es un solo cuerpo. Lo que está diciendo el texto es que la mujer se sujeta al marido porque Dios ha establecido ese orden. Es decir, no lo hace por el marido. ¿Me entienden? Ustedes no lo hagan por su marido. No es porque él se lo merezca o no se lo merezca. Ustedes lo hacen por Cristo, por el temor, por el amor a Cristo. Nuevamente, eso no significa que la mujer no tiene voz ni voto. Lo que significa es que la mujer no debe hacer nada trascendente u oculto, a ocultas de su marido. ¿Me entienden? Que la mujer en última instancia puede proponer y puede hacer, pero nunca ocultas de su marido. Es el marido el que tiene la iniciativa o en caso de diferencias tiene la última palabra. Y eso tampoco no significa que el marido no significa que el marido no pueda consultar a su esposa. No, recuerden que somos uno, como hemos visto en nuestro primer punto.
lo que significa nuevamente es que es el marido el que toma la iniciativa o decisión final. ¿Me entienden? Entonces, porque Dios lo dispuso así. Ahora, el marido tiene mayor responsabilidad porque dice el texto, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas a sus maridos, porque, bueno, el 23 dice, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que el marido debe proteger, cuidar, amar a su esposa, ¿no? Por eso dice el texto que el que no provee para su familia ha negado la fe. Ahora hay excepciones y circunstancias, pero eso no debe ser la regla. Ahora, ¿en qué debe sujetarse la mujer al marido? Para que andemos de acuerdo y no haya disputas y no haya caos, debe sujetarse en todo. ¿Pero qué significa en todo? No significa en todo absolutamente, porque no debemos subestimar la escritura. La escritura también dice que no podemos ir en contra de nuestra conciencia. No podemos hacer algo pecaminoso que nuestra conciencia no, lo condena. Por ejemplo, si tu marido está fuera de sí, bajo la influencia o el predominio de las drogas o el alcohol, tú no debes sujetarte a él, ¿no? Si ha perdido sus cabales, tú no debes sujetarte a él, ¿no? Dice como al Señor, pero ese es en el sentido de la actitud, pero el único que se merece sumisión absoluta es el Señor, no el marido, aunque sí debes sujetarte al marido, siempre y cuando no violes tu conciencia ni la palabra de Dios, no sea nada pecaminoso. Ahora, si el marido está en adulterio, tampoco puedes o debes sujetarte si no quieres, porque él ya ha roto la relación y esa es una causal de divorcio. Puedes perdonarlo si él deja su pecado y te pide perdón, pero esa es una decisión que la Biblia no te obliga necesariamente, pero él ha roto la relación. En esa circunstancia no puedes estar sujetándote si el otro vive en adulterio. ¿Me entienden? Entonces, no sujetarse en todo no significa ir en contra de tu conciencia o en contra de la palabra. Entonces, ahora tampoco debemos confundir tu conciencia con tu opinión. Cuidado, ¿no? Tú puedes tener una opinión sobre algo que no necesariamente tenga que ver sobre tu conciencia. Y si esa opinión no está conforme a la de tu marido y hay desacuerdo, la Biblia dice que debes someter tu opinión a la de tu marido en cuestión de opinión, ¿no? ¿Me entienden? Por ejemplo, tú opinas que no sé, que tu marido no deba servir en la iglesia. ¿Te parece que no, que muchos lo abusan, que no sé, que muchos lo explotan, lo que sea, no te parece bien? Pero tu marido quiere servir al Señor, ¿me entienden? Entonces, y tú dices, no quiero y no me puedes obligar. No, en ese caso es una cuestión de opinión, no está violando ningún principio el deseo de tu marido. Entonces debes someterte. Y así el marido también, cuando tenga una opinión diferente con la de Cristo o con la de su jefe o con la de el liderazgo en la iglesia, pues también debe someter su opinión, no la conciencia, no la conciencia. Cuando hay una mentira, cuando hay una falsedad, el someterse uno a otro no significa pasar por alto el error, la herejía, la falsedad en la iglesia o en cualquier ámbito. En ese caso debemos pararnos y decir, no, primero está la palabra del Señor. Pero si a pesar de todo eso te es difícil someter tu opinión en algunos aspectos y sufres al hacerlo, pues ten en cuenta que Dios te va a recompensar en el cielo. Lo haces para el Señor, no para tu marido. Entonces, las mujeres deben someterse a su esposo como al Señor en todo lo que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Eso no significa nuevamente que no pueda hablar, que no pueda opinar, que no pueda expresar su punto de vista. Pero en última instancia, si hay desacuerdo, el esposo en amor puede tomar una decisión, obviamente corriendo el riesgo de incluso equivocarse, ¿no? Y si es un matrimonio, un esposo piadoso, pues va a reconocer su error en el mejor de los casos. Ahora pasamos, ya para ir cerrando, a los deberes del esposo. No se alegren los esposos, vamos, ahora vamos con nosotros, con ustedes, ¿no? Entonces, Efesios 5, 25 al 33 dice, fíjense, para la mujer solo hay dos versiculitos, el versículo 23, 24, no, 22, 23 y 24, tres versículos. Pero para el marido
hay del 25 al 33, son 8, más responsabilidad, el triple. ¿Ah? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer, bueno, hace aquí una relación a Génesis 2:24, y ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, para la conclusión. Entonces, ¿cuáles son los deberes del esposo en base a estos versículos? Como les decía, la responsabilidad del marido con la esposa está ligada, está condicionada a su responsabilidad, a su rol como cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la esposa. Hay una unión ahí misteriosa, indisoluble. El doctor Martin Lloyd Jones indica 3 causas principales de los problemas en el matrimonio relacionados con los esposos. Hemos visto al comienzo que el éxito en el matrimonio no es automático, hay una relación de causa y efecto. Debemos invertir, debemos esforzarnos. Entonces, el primer principio para los esposos es que debemos pensar, la cabeza que hace, piensa. Muchos problemas persisten porque no nos detenemos a pensar, a analizar, a considerar el asunto. Un proverbio dice, el avisado, el inteligente, el sabio ve el mal y se esconde, pero el necio ve el mal y pasa de largo, no piensa, no se detiene, ¿no? Incluso Einstein decía que no esperes resultados diferentes si no haces las cosas de manera diferente. Si siempre haces las cosas como siempre, pues vas a tener los resultados de siempre. Entonces, debemos pensar, analizar. Nuestra responsabilidad como cabeza de hogar es pensar, detenernos, considerar el camino, qué rumbo estamos tomando, volver a las viejas, a las sendas. ¿Por qué mi matrimonio está como está? ¿Por qué estoy teniendo problemas con mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Entonces, nos detengamos a pensar, a analizar. Eso es algo que nos ha dado el Señor. Eso es una ventaja que tenemos con nuestra nueva naturaleza en Cristo, con el Espíritu Santo. Podemos ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Podemos pensar. El mundo no piensa, el mundo piensa solamente en ellos. Nosotros podemos pensar de una manera más amplia. Así, lo primero, pensar, considerar, reflexionar, ¿no? No está ligado el pensar, no está reñido, mejor dicho, el pensar con la espiritualidad. Ser espiritual también es saber pensar, es saber razonar, ¿no? En Cristo, en base a la palabra de Dios. 2, debemos tener una actitud positiva del matrimonio. Estamos hablando de los varones, la responsabilidad de los varones. Recuerda que Dios diseñó el matrimonio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Entonces no tengamos una actitud negativa. No nos dejemos llevar por este mundo. La Biblia dice, Romanos 12:1-2 dice, renovaos vuestro entendimiento, ¿no? No sigamos la corriente de este mundo. Por ejemplo, hoy justamente leí una publicación de un primo de mi esposa, un meme, una publicación en su Facebook, y decía así, no sé si lo han escuchado, decía, soy hombre de 2 mujeres, dice, puntos suspensivos. La primera me dio la vida y la segunda me la está quitando, dice, ¿no? La primera me dio la vida y la segunda me la está quitando. Soy hombre de 2 mujeres. Y parece chistoso y gracioso, pero no debemos seguir eso, no debemos tener esa actitud negativa, como que la esposa nos va a quitar la vida, nos está ahogando, nos está matando. No, Dios dijo que es bueno el matrimonio, Dios dijo que no es bueno que estemos solos, ¿no? Y aunque a veces podemos ser tentados a pensar como el mundo, como el incrédulo, no debe de ser así. Entonces tengamos una actitud positiva y bíblica respecto al matrimonio. Es la palabra, acuérdense el punto número 2, una unidad en la palabra, la que debe regir nuestro pensamiento y no nuestro pensamiento la palabra. Y un tercer principio, un tercer
principio para cumplir adecuadamente nuestro deber como esposos es no dar las cosas por sentada, es no dar lugar al ego y las manifestaciones de estos. Como hemos dicho, el principal problema en el matrimonio es el egoísmo, es velar por los intereses de uno mismo. Consciente o inconscientemente siempre estamos queriendo sacar ventaja para nuestro favor. Pero el concepto del matrimonio cristiano es la antítesis del egoísmo, porque en el matrimonio estamos pensando en términos de unidad, no de individualidad, sino de unidad. Entonces, lo contrario al egoísmo. Así que, ¿cómo hacemos entonces para evitar este mal del egoísmo? ¿Cómo podemos los varones, los esposos, evitar el egoísmo? Uno, el esposo debe comprender que la esposa es una parte de él mismo. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, los maridos deben amar a sus esposas, el versículo 28 de Efesios 5, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y cuida su cuerpo. Lo sustentamos, le damos de comer, lo cuidamos, lo vestimos, nos ponemos la mejor ropa, el mejor perfume, nos bañamos. Bueno, hay algunos que no tanto, pero la idea es que nos cuidamos, nos rasuramos. Siempre queremos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Los varones. Bueno, entonces lo que debemos entender es que la esposa es parte de nuestro cuerpo, así como la iglesia de manera misteriosa, nosotros estamos unidos a Cristo, así la esposa está unida a nosotros. Dice, nadie aborreció su propio cuerpo. Tú no aborreces tu cuerpo, tú no sé, tú no descuidas tu cuerpo, lo cuidas. No es algo que está separado. Tu esposa no es algo separado, no es un cuerpo diferente, es tu cuerpo. No puedes actuar pensando en ti mismo como si fuese soltero. ¿No? Ya no hay viernes de soltero cuando te casas, ya no hay. Ni jueves de comparsa, creo que es en Santa Cruz, algo así. Ya no hay, ¿no? Ahora debes pensar en tu esposa, considerarla, analizar cómo afectarán tus decisiones también a ellas. Ya no tomas decisiones impulsivas por ti mismo, como si fuese soltero. Por eso está bien dicho el dicho que dice, mi media naranja, tú eres la otra mitad y juntos son una naranja completa. Bueno, algunos pueden ser un pomelo, pero no importa. El tema es de que hay una unidad. Y si tus decisiones afectan a tu esposa, también te van a afectar a ti para bien o para mal. Si tus decisiones afectan para bien a tu esposa, a la larga te va a afectar a bien a ti. Y si afectan para mal a tu esposa, a la larga te vas a hacer daño a ti mismo. Estás golpeando tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque tu esposa, como hemos visto bíblicamente, es parte de tu cuerpo. Obviamente no en términos físicos, sino hay una unidad espiritual, emocional ahí, mística, ¿no? ¿Acaso, por ejemplo, tú dirías, este brazo no me gusta, lo voy a quemar? Como diciendo, total, mientras mi cabeza esté bien, no importa. Tú nunca dirías eso, porque si te duele el brazo, te duele la cabeza. Yo hace un mes, un poco más, con la puerta de mi vagoneta me cutí, dicen aquí, no sé cómo, me apreté la uña, el dedo, y fue un dolor tremendo, ¿no? Como un dolor de muelas, pero en la uña. Ya se está saliendo la uña. Y bueno, una uña afecta a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, si tu esposa está dolida, va a afectarte a ti también. Entonces, ¿cómo podemos entonces cuidar a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo? Uno, el esposo no debe abusar de su esposa, obviamente. No debe haber el abuso físico en el matrimonio. No se espera eso de un creyente. Y si ha habido, eso debe tratarse. Y si persiste, tampoco debemos ¿cómo se dice? Tampoco podemos socapar ese hecho, cubrir ese hecho. Si hay un marido que dice ser creyente y golpea a su esposa, o si no es creyente, pero golpea a una esposa cristiana, no tenemos por qué soportarlo. Más bien eso es un acto penal y se debe denunciar a las instancias correspondientes. No debemos cubrir eso. Entonces no debe haber maltrato físico ni emocional, porque en última instancia estás autoafligiendo un daño a ti mismo. Dos, el esposo no debe descuidar a su esposa. Como hemos visto,
El esposo cuida su cuerpo. Nadie, dice la Biblia, nadie descuida su cuerpo. El esposo ya no puede vivir como soltero, hemos dicho, ya no puede tener decisiones por sí mismo, ¿no? Alguien decía, creo que el doctor Malty Lloyd Jones decía, si hay una invitación social, por ejemplo, a un matrimonio o a un grupo, no sé, de algo social, y me llega la invitación solo a mí, pues no voy, decía, porque ahora soy uno con mi esposa. Ahora, si hay una invitación ministerial o de trabajo, de negocios, pues bueno, ahí se entiende, ¿no? Pero cuando es algo social, eh, ya no podemos ir solos, ¿no? Y más si hay otras mujeres. Siempre vamos con nuestra esposa porque somos un solo cuerpo. Así que debemos considerar no descuidar a la esposa. ¿Por qué muchas esposas están descuidadas, histéricas? Otras se dedican a fumar, bueno, no cristianas, supongo. Otras se ponen ansiosas y engordan de manera desmedida porque están ansiosas, desesperadas. ¿Por qué? Porque están descuidadas, porque el marido vive como soltero, sale, trabaja, va, juega fútbol, eh, sale con los amigos, vuelve a la casa y se va a dormir. Y ¿Ese? la pobre esposa está histérica ya con los chicos, con los hijos, con los quehaceres de la casa y no la cuida. Y después Pablo la Molina. esposa y dice, a esta está descuidada. No, tú la has descuidado, yo la he descuidado, la hemos descuidado. Entonces, el marido no debe descuidar a su esposa, le debe ayudar, la debe considerar, aún en los quehaceres de la casa y en los quehaceres con los hijos. Y eso es algo que debemos entender. Ya no estamos solos, ya no somos solteros, ya no podamos jugar la PlayStation como si fuéramos jóvenes las horas que quisiéramos. Ya no. Y si tú eres soltero y piensas casarte, pues considera esto. Si vas a querer seguir viviendo una vida de soltero, pues no te cases, ¿no? Debes considerar esto. Así que otro principio, no dar las cosas por sentado. Entonces debemos cuidar a nuestra esposa. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Lo alimentamos, lo vestimos, ¿no ve? A los hombres nos gusta darnos nuestros gustitos, nos gusta un churrasquito, no sé, un viernes de caras allá en Santa Cruz, eh, un queperí ahí que le gusta a Miguel, eh, un queperí veniano, un charque veniano, algo así, ¿no? Nos gusta darnos nuestros gustitos, un cevichito y así, ¿no? Nos damos nuestros gustos. Bueno, pues siguiendo esa analogía, nosotros también debemos pensar en nuestra esposa. ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué es lo que disfruta? ¿Qué le da placer? ¿Qué comida también le gusta? Entonces, no solamente vamos a ir al restaurante que a mí me gusta, puro churrasco y churrasco y churrasco. Y por ahí a mi esposa le gusta algo más gourmet. Bueno, pues tengo también que ceder e ir al restaurante que le gusta a ella. O aprender a comer a veces la comida que le gusta a ella, no solo la que me gusta a mí. Y lo mismo, vestimos nuestro cuerpo. Yo nomás me compro la mejor ropa y no mi esposa, pues debemos revertir eso y pensar también en la esposa. Así como cuidamos, nos alimentamos nosotros en el matrimonio, en el cuerpo, mejor dicho, también a nuestra esposa debemos alimentarla con lo que a ellos le gusta. No solamente en términos físicos, sino en cualquier otro gusto. O ver algo en la tele que también le guste a ella, ¿no? Te agarres el control y vos solito y ves puro fútbol y fútbol, ¿no? O otra cosa. También debe ceder. ¿Qué más hacemos para mantener nuestro cuerpo? Algunos hombres, ejercicio, es parte de mantener el cuerpo, deporte, algo. Bueno, así también debemos cuidar el aspecto externo e interno de nuestra esposa. Y un ejercicio en el matrimonio es la comunicación y la conversación. Eso es para las mujeres el mejor ejercicio. Les encanta hablar, les encanta conversar. Y a veces los maridos llegamos cansados y no nos gusta que nos pregunten. Pero bueno, debemos ejercitarnos, esforzarnos. Entonces debemos platicar nuestros planes, nuestros negocios, nuestras preocupaciones o sus preocupaciones, consultarle a ella, permitir que ella también participe, que aporte sus conocimientos, sus capacidades, sus dones. Ella también puede, tiene muchas ideas y debemos conversar, así como nosotros nos damos lugar a nosotros mismos. Sal a caminar es una buena manera de conversar y salir a caminar. No sé, lo que tú veas conveniente. Y por último, debemos entender que también cuidamos a nuestro propio cuerpo.
Así como la mujer es un vaso frágil, nosotros también tenemos algunas debilidades en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay algunos alimentos que a ti te hacen daño y tú los evitas para que no te duela el estómago. A mí hace poco me vino una ciática, tengo un problema que de vez en cuando me afecta el nervio ciático. Entonces, cuando ya hay frío o algo así, debo cubrirme el músculo, el nervio ciático aquí en la espalda, en la parte inferior de la espalda, y lo cuido para que no se inflame, ¿no? Porque esa es mi parte, digamos, débil. Y así puedes tener una enfermedad o una comida que te debilita. Pues así también tu esposa tiene partes débiles y frágiles, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. Puede ser que tu esposa tenga un temperamento explosivo, que sea más proclive a las preocupaciones, a la ansiedad, a los temores o al miedo de algo, no sé, a las ratas, todos tienen miedo a las ratones, las mujeres, o algunas cosas, o una cosa así. Entonces tú debes cuidar de no exponerla a esa debilidad. Si sabes que hay algo que le hace explotar, pues cuida de no hacerla explotar, de no hacerla renegar, ¿no? Protégela. Si se enferma, aprovecha esa oportunidad para cuidarla, para atenderla, para servirla. ¿Me entienden? Entonces, así como cuidas tu cuerpo, cuida también a tu esposa. Entonces debemos amar a nuestras esposas como nuestro propio cuerpo, porque dice la palabra, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Y ese es un desafío, no digo que sea fácil, ni lo hablo desde un pedestal o desde el ejemplo necesariamente. Es una lucha. ¿Por qué? Porque todos luchamos contra nuestro egoísmo, hombres y mujeres, algunos más, otros menos. Pero si queremos andar juntos, si queremos estar de acuerdo en el matrimonio en manera general, siempre va a haber diferencias, pero de manera general debemos estar conscientes de que nuestra esposa es uno con nosotros, así como nosotros somos uno en Cristo. Ese es el primer principio que hemos visto. El segundo principio, debemos siempre estar llenos de la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. La fe viene el oír y el oír por la palabra de Dios, como esta reunión y otras nos ayuda a crecer en Cristo. Y por último, debemos dejar el egoísmo, someternos unos a otros en el temor de Cristo, en el temor del Señor. Así que yo te pregunto, querido hermano, hermana, ¿estás caminando junto con tu esposo, con tu cónyuge, con tu esposa? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pensemos, meditemos, paremos y busquemos la unidad en base a la palabra de Dios, en base al Evangelio y en base a dejar el egoísmo. Nuevamente, andaran dos juntos y de acuerdo no estuvieran es un ejemplo de causa y efecto. El matrimonio no funciona con piloto automático. El matrimonio requiere, para tener buenos resultados, requiere una buena causa, trabajar en las causas. Para tener un buen fruto, requiere una buena siembra. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, a dar fruto, a trabajar en nuestro matrimonio para que podamos vivir en un matrimonio armonioso y de acuerdo en función a la palabra de Dios, en el temor del Señor, en el temor de Cristo. Que Dios les bendiga y bueno, quedo ahí a su servicio, Miguel. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Creo que todos pudimos aprovechar la enseñanza y gracias, Pablo, por aceptar la invitación a estar con nosotros. Hermanos, algunos yo sé que el viernes tendrían que tener algún plan allí para estar, ya sea saliendo a comer algo, ya sea para poder tener alguna práctica deportiva o algo así, o de recreación o familia. Es por eso también que no lo tenemos cada semana, lo tenemos una sola vez al mes, este tiempo, y queremos invitarle y animarles a estar pues cada mes con nosotros, aprovechando ese tiempo y sea de bendición para ustedes
y pueda darnos un buen momento. Así que gracias, Pablo, primero por aceptar la invitación, gracias por enseñarnos la palabra del Señor. Y bueno, ahí saludo también para tu esposa y un placer poder compartir contigo. Tal vez, hermano, yo quisiera, para no irnos así, tal vez sea una o dos preguntas, pudiéramos hacerla rápidamente, a romper un poquito el hielo, hablar un poco. Tal vez ustedes, ya Pablo habló, ya nosotros hablamos, pero tal vez ustedes quieren tal vez compartir algo, hermano, en alguna pregunta, algo que pudiéramos tal vez despejar la duda, y luego de esto estaremos cerrando este momento. Acuerdos en el matrimonio, 3 puntos principales, y ahí está la enseñanza para nosotros, entonces, para todos. Así que, ¿hay alguna pregunta? Active su micrófono y lo vuelva a apagar, ¿ya? Para que no causemos un relajo como los niños en clase. Así que, a ver, me dicen, hermano, tal vez alguien, alguna pregunta, Bien, alguna duda. pregunta, comentario, observación, denuncia. Estamos acá Todas, para servir. todas, todas sirven. Lo bueno es que yo no enseñé, así que todas sirven, ¿ya? Eh, a ver, hermano, tal vez algo alguien tal vez quiere comentar. Gracias, bueno, ahí estuvimos casi 31, 32, ahora han salido unos dos y ya estamos en 29. Nos mantuvimos casi por allí con 30, 31 personas conectadas, como dije, 32. Y bueno, dispositivo, ¿no? Porque cada uno con una pareja, se supone entonces que estamos hablando del doble, ¿no? De esas personas aquí. Entonces, gracias por eso y por poder compartir con nosotros este tiempo. Si no hay preguntas, o si lo hay, a ver, levante la mano, hable, opine o calle para siempre. Pastor, si me permite una pequeña consulta para Mi nuestro hermano hermano Hugo, Pablo. ya hermano Hugo. El texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, es algo complementario a la exposición del hermano Pablo. Pero ¿en qué medida puede complementarse adecuadamente a lo que se ha expuesto de Efesios y de Amós 3:3? 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7. Los deberes conyugales, dice el subtítulo de ese pasaje. Sí, hermano. Bueno, ahí es verdad, este lo tenía anotado, este pasaje, también para citarlo, ya por el tiempo no lo cité. Justo mi esposa me dijo esta mañana, te voy a dar un libro, no sé si era en base a esto o en base a Tito 1, que igual habla de las mujeres, creo que es parecido a esto, pero en realidad sí, aquí se complementa de manera inversa. En el Efesios 5, 18 al 33 y Colosenses 3, 16 al 25, hemos visto que hay unas indicaciones más cortas para la mujer y hay mucho más para el varón. Y aquí en primera Pedro, en deberes conyugales, vemos nuevamente que comienza primero con la mujer. Esa es la similitud, porque va siempre el autor de menor a mayor, digamos, ¿no? En el sentido no de importancia, sino en el sentido de prelación, de sumisión. Y, y, y bueno, complementa lo que estamos diciendo respecto a los deberes de la mujer. Y acá dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, es lo mismo que acabamos de ver. Para que también los que no creen a la palabra, y aquí da, y gracias por citarlo, porque en general lo que hablé era para un matrimonio cristiano, pero ¿qué pasa con estas hermanas? Y tenemos muchos casos que lamentablemente por ahora sus esposos no son creyentes. Y aquí tenemos una indicación de la palabra y dice, se sujeten para que también los que no creen a la palabra, es decir, sus propios maridos u otros maridos de afuera, no solamente su propio marido, sino también otros maridos, al verlas, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, cuando vean una esposa piadosa, si el marido no es creyente y consiente vivir con ella y no la refrena en ejercer su fe, puede ser ganado por la conducta casta y piadosa de su esposa.
no solo su propio marido, sino también, en el caso de que no sea creyente, sino también otros maridos al ver la conducta. Dice, ¿cómo esa mujer? Yo quiero una esposa así. Y bueno, y aquí añade, eh, 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 considerando vuestra conducta casta y respetuosa, una mujer cristiana siempre debe guardar el pudor en la forma de vestir, en la forma de comportarse, en la forma de expresarse, en la forma, y más una casada, en la forma de incluso relacionarse con otro varón en palabra no estar abrazando ni nada de eso, ¿no? Y dice, y que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, en la fe, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y acá mi esposa me explicaba un poco de que había leído justo la descripción de esto. Acá no está diciendo de que una mujer no se vista bien, que no lleva una joya necesariamente, sino que en ese contexto había mujeres muy extremadamente ricas que se iban a la iglesia con unos vestidos que, si haríamos un cambio al tipo de hoy, era un vestido como de $5,000 y era una joya, unos diamantes, unos rubíes que solo con entrar la gente estaría es, escuchando la palabra, y va a entrar una mujer vestida como se vestía en ese momento, una mujer ostentosa, y bueno, quitaría la atención a la palabra y tal vez generaría mucha envidia no sé, a otras mujeres, pero está hablando de una ostentación extrema, ¿no? ¿Me entienden? No está hablando que la mujer no se pueda arreglar y que el énfasis sea lo interno, ¿no? Y por último, vimos los otros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, eso es lo que explicaba. Así como cuidamos parte de nuestro cuerpo cuando tenemos alguna fragilidad en la enfermedad, así también cuidemos a nuestra esposa en sus fragilidades, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Y aquí, por lo general, se ha interpretado como que, o se interpreta como que si tratamos mal a nuestra esposa, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Esa ha sido la acepción principal. Pero otros dicen, y con razón también, porque dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. En el versículo 3.1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿no? Está hablando en un contexto de un cónyuge no cristiano. Si una esposa que es cristiana desea que su marido se convierta al Señor, está orando por eso, si ella no se comporta de manera casta, piadosa, sumisa, lo que va a hacer es estorbar a que ese cónyuge, su marido no cristiano, venga al Señor. Va a decir, yo no voy a ir a tu iglesia si son así y si eres así, ¿no? Y el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente, es decir, si ustedes igualmente tienen una esposa que no es cristiana, ¿no? Que a veces es el menor de los casos, por lo general siempre hay más hermanas creyentes con esposos no creyentes que esposos creyentes con esposas no creyentes, por el tema de que el varón domina, ¿no? Por lo general. Pero vosotros varones igualmente, si tratan mal a su esposa y si no la tratan como a vaso frágil, a esa esposa que no es creyente, igual que el versículo 1, sus oraciones van a tener estorbo. Es decir, las oraciones, suponte que este marido está orando para que su esposa se convierta, para que su esposa no creyente se convierta. Entonces, si la trata mal, su oración para conversión de su esposa no creyente va a tener estorbo, o sea, la esposa no va a querer convertirse, ¿no? Así que no necesariamente es que nuestras oraciones son estorbadas, porque no habría armonía con otros pasajes de la Biblia que dice que tenemos acceso al Padre en Cristo y que si vamos con un corazón arrepentido, Él nos escucha. Pero se complementa, hermano Pérez,
completamente con lo que hemos visto. ¿Y cuál sería la adición? El énfasis en el cónyuge no cristiano. En conclusión, el buen testimonio, ya sea del esposo o de la esposa, va a facilitar la conversión del cónyuge no creyente. Amén. Amén. Gracias, hermano Pablo, y gracias, hermanos, a ustedes también. Vamos a orar. Yo voy a cerrar aquí este tiempo y tal vez después podemos compartir si ustedes gustan abiertamente, pero vamos a cerrar ese tiempo. Así que permítanme orar, por favor. Gracias, hermano Pablo, y muchas gracias a ustedes también, hermano. Permítanme orar. Señor, a ti las gracias por esta noche y gracias a Dios por dejarnos y darnos este buen tiempo, Señor, que ha sido grato, ha sido bueno, lo es, Señor, cada día que nos permite, Señor, en este fin de mes y rogamos, Señor, que así sea cada vez y cada tiempo que tengamos esta oportunidad. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro siguiente taller, hermano, será el 26, tome nota, 26 de marzo, un día antes de mi cumpleaños, así que deben estar todos para cantarme. No, el 26, el 26 va a estar el hermano Raúl Ferrero con nosotros. El hermano Raúl Ferrero desde Argentina, entonces se va a conectar y como va a ser por Zoom, tendremos entonces el 26, hermano, tendremos el taller viernes 26, va a estar el pastor, el hermano Raúl Ferrero, enseñando un tema que se va a llamar la vida devocional en el matrimonio. La vida devocional en el matrimonio. Así que les animo a poder anotarse, apartar su tiempo y el viernes estar con nosotros, viernes 26 del siguiente mes. Entonces, cada fin de mes, ahí tenemos y ahí, bueno, ahora también agradecerle y gracias a Dios por Pablo y por su vida, hermano Pablo. Muchas gracias. No, el gusto es mío, hermano. Gracias a ustedes y un gusto estar con ustedes siempre. Que Dios me los bendiga. Y estemos orando siempre por nuestros matrimonios los unos por los otros. Amén.